noches a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Vilcapoma y en esta oportunidad hemos preparado este pequeño webinar sobre gestión de oficina técnica, en este caso auspiciado por AVE Escuela de la Construcción. Bien, mi nombre es Jorge Vilcapoma y los voy a acompañar en este pequeño webinar. Soy ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con una maestría en Dirección de la Construcción en la UPC, docente universitario y actualmente me desempeño como gerente de proyectos. Para mayor referencia sobre la experiencia, ahí tienen mis redes en LinkedIn y en Instagram, donde también suelo realizar publicaciones netamente de gestión, por si están interesados en algunos de estos temas. Ok, a continuación vamos a desarrollar los siguientes temas, un poquito también a modo de presentación de lo que vamos a desarrollar a lo largo de este programa, que es un proceso de gestión en la oficina técnica, donde tocaremos diferentes aspectos como gestión de los costos, presupuesto contractual, cómo desarrollar un presupuesto meta. Hay diferentes métodos, vamos a tocar uno de ellos, y sobre el control desde la perspectiva de la oficina técnica hacia el proyecto, ¿no? Donde veremos nosotros las curvas de rendimiento, control de los materiales que se tengan en la obra, el control de los equipos y los subcontratos. Pero para eso es muy importante que nosotros vayamos desde la base, ya que es un curso que habla sobre la gestión de la oficina técnica. Uno de los aspectos importantes es entender todo lo referente a los costos, su clasificación, ¿no? Para eso es muy importante entender que el costo, digamos, no es más que otra cosa que un programa de la obra valorizado para una fecha determinada, ¿no? Normalmente tiene una clasificación que debemos de conocerla, que va desde la clasificación de lo que se denomina costos directos, costos indirectos, pero también se tiene otra perspectiva desde lo que serían los costos variables y los costos fijos, que es muy importante tenerlos presentes cuando se vayan a generar adicionales, deductivos, o como se dio en esta circunstancia debido a la pandemia, paralizaciones forzadas, ¿no? El tema de uso del concepto de fuerza mayor, pero que al momento de reconocer algunos costos o la distribución de estos costos, las pérdidas que se dieron en esos meses de paralización, jugó un rol muy importante determinar los variables de los fijos, ¿no? Es algo que deberíamos de comprenderlo y conocerlo a cabalidad, que citaremos en su momento una gran cantidad de ejemplos sobre la misma, ¿no? También se había mencionado sobre el desarrollo o entender el concepto del presupuesto primero contractual y luego el presupuesto meta. Digamos, para esto hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura, porque en algunas organizaciones al presupuesto contractual, ¿no? También se le suele conocer como presupuesto venta o presupuesto cliente, ¿no? Y para el presupuesto meta, que es un presupuesto interno, también se le suele llamar presupuesto objetivo o presupuesto target, o alguna definición que a veces alguna organización desea plantearlo. En mi experiencia, cuando me explican de qué se trata, ya puedo saber efectivamente en qué se denomina, ¿no? Es quizá uno de los aspectos que debemos todavía nosotros de homologar en el término de las definiciones, como si sucede, por ejemplo, cuando se habla sobre las ISOs, ¿no? Y sí, en el tema de calidad, la nomenclatura está bastante clara. Sin embargo, en este programa vamos a hablar sobre todos los posibles casos que he podido conversar con diferentes colegas y a lo largo de la experiencia que he podido desarrollar en estos años. Pero me voy a concentrar en este caso sobre el desarrollo del presupuesto meta, porque tanto en un inicio nosotros tenemos como dos inputs importantes que serían el presupuesto contractual y el cronograma contractual. Luego, bajo el marco del planeamiento, debemos de expulsar dos entregables, ¿no? Como una salida deben ser dos entregables. Uno de ellos es el cronograma meta y otro de ellos es el presupuesto meta.
Mientras que en una etapa de concurso, de alguna manera, primero se desarrolla el presupuesto y luego el cronograma. En la ejecución es al revés. Primero debe ir avanzando el planeamiento. El presupuesto meta es un reflejo de este planeamiento en términos de costo, ¿no? De hecho, si vemos la definición, indica que el presupuesto meta es el documento en el cual queda plasmado el resultado del planeamiento en lo referente a los costos. Se elabora tomando como base el presupuesto contractual entregado por el Departamento de Presupuestos y revisado durante el proceso de transferencia, ¿no? El proceso de transferencia es pasar toda la información, y la palabra clave, y esto me gustaría que lo subrayen, es asegurar, trasladar la información del proceso de la licitación a el equipo que va a ejecutar la obra. Normalmente no suele ser el mismo equipo. Y este proceso de transferencia va más allá a entregar un CD, un USB, o colgar en la nube toda la información y con un correo que diga: aquí están todas las carpetas, cualquier cosa me llamas o me avisas. Eso no es así. Se genera, y para eso vamos a compartirles algunos formatos de checklist de verificación de la información que se debe de recibir, y no solamente recibir de manera metodológica, sino explicarlo de manera metodológica, para que en conjunto lo que se logre es que se asegure, otra vez subrayo esa palabra, se asegure el proceso de la transferencia de la información. Otra cosa muy diferente es el Kickoff Meeting, que lo veremos en el programa si así ustedes deciden acompañarnos. El presupuesto meta, para poder tener un mejor desarrollo, un mejor esquema, tiene que tener 4 bases generales, ¿no? Primero es una revisión general del expediente del proyecto, ¿no? Luego nos basamos como un input sobre el presupuesto contractual que contamos aquí. Desarrollamos un análisis FODA interno para saber qué contamos, con qué no contamos, cuáles son las ventajas y las desventajas de nuestra organización o de nuestro proyecto, dependiendo de dónde nos encontramos, ¿no? O qué condiciones tenemos. Esta a veces es un poquito descuidado, pero es muy importante realizarlo. Así, por ejemplo, recordarán ustedes, hace como algunos años atrás, en épocas de invierno había pues una ausencia de ladrillos de techo, los rojos, los de 8 huecos. Y esto generó que en su momento se utilizara con mucho éxito, especialmente para edificios de oficinas, de viviendas. Sí fue un poco más complicado el uso de Tecnopor en reemplazo de estos ladrillos de techo, por una condición de mercado. Lo mismo sucedió en su momento cuando se empezó a usar en demasía, ¿no? Los ladrillos blancos por sobre los ladrillos rojos, de los típicos de albañilería, King Kong, 18 huecos Infes. Pero los albañiles que realizan la albañilería de ladrillo, no silico calcáreo, no necesariamente es el mismo albañil que realiza la albañilería tradicional en el ladrillo rojo, ¿no? Claro que habrá cosas muy similares, pero tenían que estar preparados y tener una cierta experiencia. Debido al boom de la construcción, escasearon estos albañiles, y eso generó pues ciertas dificultades, ¿no? Es entender las fortalezas y las debilidades. El acero, por ejemplo, hoy por hoy está subiendo y probablemente siga subiendo un poco más, pero va a llegar un momento en el que por un efecto de pico luego tienda a bajar, pero hay que entender en qué momento y cómo va a impactar al presupuesto. Lo mismo que sucede por el tipo de cambio, ¿no? Hoy venimos en la empresa desarrollando o supervisando un proyecto a nivel de gestión de ingeniería, y solamente por el tipo de cambio, subió el presupuesto en más de 400,000 soles. Fíjense,
como puede jugar un rol muy importante las materias primas, el acero, el tipo de cambio afecto hacia todas las partidas o actividades que tengan que ser partidas básicamente materiales o insumos que tengan que ser importados. Y también el tema de la materia prima, como el acero, que les había comentado, y el caso del cobre, ¿no? Que puede tener sus fluctuaciones y esto va a afectar necesariamente a las partidas de instalaciones eléctricas, ¿no? Y otro aspecto muy importante es metodología. Si hay algo que debe de caracterizar a un buen jefe de oficina técnica o a una buena área de oficina técnica, es que debe de haber orden, metodología. No es, si bien es cierto, la experiencia juega un rol muy importante, esta tiene que tener un lineamiento de trabajo para que pueda ser verificable. De lo contrario, lo que vamos a tener es un montón de información que más o menos va a estar, digamos, atrapada por la memoria de si me acuerdo o no me acuerdo, cuando debe haber un orden en los documentos, incluso en el tema del título de los documentos, ¿no? Lo que se llama control documental. Vamos a ver también parte de este tema de control documentario a lo largo del programa, ¿no? Entendiendo el presupuesto meta y comparándolo con el presupuesto contractual, el objetivo es que el presupuesto metas tenga pues un valor menor, ¿no? Salvo que el presupuesto contractual haya sido pésimamente desarrollado. E identificar las diferencias. Esas diferencias nosotros las vamos a llamar brechas. Estas brechas nos van a ayudar a definir si efectivamente hubo un error en la etapa de presupuestación o es una oportunidad de mejora. Con todo esto determinamos objetivos. Esta diferencia se entiende positiva entre el presupuesto contractual y el presupuesto meta. Nos va a servir para gestionar nuestros riesgos, ¿no? Algo así como un presupuesto de contingencia, y lo que queda se le denominaría la sobreutilidad, porque ya la utilidad está definida en el presupuesto contractual como un porcentaje del costo directo, pero si se genera un ahorro superior, un ahorro mayor, esto iría a la categoría de sobreutilidad. Finalmente, todo este esfuerzo que es desarrollado por el equipo de obra tiene que ser validado por un gerente de proyecto y aprobado por la gerencia, ¿no? Entonces, tendríamos que verlo con más cuidado. Dentro del aspecto de control de los costos, como parte del control del proyecto, vamos a desarrollar una metodología para el control económico de la misma, ¿no? En este caso, se establece la metodología para la correcta estimación mensual, normalmente es de ese tipo, algunas empresas lo hacen quincenal, del resultado económico y por lo tanto el margen real de la obra, ¿no? Considerando tanto el resultado acumulado en la fecha de evaluación como el resultado proyectado a fin de la obra. Y esto es algo que me gustaría sí poder detallar un poco más. Si nosotros desarrollamos un proyecto que pueda tener, vamos a suponer, 10 meses de duración, y hacemos un corte al mes número 4, al término del mes número 4, nosotros vamos a tener dos áreas. Una primera área que va desde el mes 1 hasta el mes 4, en la que nosotros debemos de determinar el resultado a la fecha. En esta franja de tiempo, que ya es pasado, ya es historia, nosotros debemos de responder a la pregunta ¿cuánto se gastó y cuánto se debió gastar? Esa diferencia nos va a generar una brecha que debe identificarnos si es que estamos ganando o estamos perdiendo. Esto es control de costos. Esto se trabaja mucho de la mano con la contabilidad y bajo un proceso que se denomina conciliación económica entre la información que tiene la obra y la información que tiene la contabilidad, vamos a determinar
cuánto es el costo a la fecha y compararlo con el costo que debió ser hasta el término del mes número 4. Y ahí juega un rol muy importante el cronograma valorizado, que dicho sea de paso también se les va a poder compartir un ejemplo y un formato de la misma. Saliendo de esta primera parte, nos vamos a la segunda parte, a la derecha del corte, que sería el resultado del saldo. ¿Qué quiere decir el resultado del saldo? Normalmente también se le conoce como proyección del saldo. ¿Y por qué no solamente saldo, no? El saldo, como ustedes saben, es la simple diferencia de lo que se tiene menos lo que se gastó. Así, por ejemplo, si una persona, cualquiera, una persona recibe un sueldo mensual de, no sé, 3.000 soles, ¿no? Y va al cajero o retira 1.000 soles, sale un voucher y el voucher le dice que el saldo es 2.000 soles. Es la simple diferencia de lo que se tenía menos lo que se gastó. En una obra debería ser así. Si mi obra va a costar 10 millones y al corte del mes 4 ya me gasté 4 millones, se entiende que con los siguientes 6 millones voy a acabar el proyecto. En muchos casos hemos visto que esto no es así y termina costando un poco más. Pero ese exceso de costo, un poco más, está en función a las proyecciones. Y estas proyecciones están en función a los resultados de los primeros 4 meses en los principales rubros. Llámese mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Especialmente los materiales, la mano de obra, como la maquinaria, si es que contamos con equipo propio, ¿no? La proyección va a estar en función a las eficiencias actuales, cosa que no sucede cuando nosotros desarrollamos un presupuesto meta. En el presupuesto meta nos basamos en un planeamiento esperado con un rendimiento muy óptimo y o como máximo un rendimiento plasmado en el análisis de precios unitarios. Esa es nuestra referencia. Sin embargo, para el resultado del saldo, ya no solamente son los rendimientos determinados en un APU, sino también el histórico de nuestro proyecto, de nuestra obra, con nuestro equipo, con nuestra gente, con nuestra, entre comillas, siempre lo digo, idiosincrasia interna. Y ahí es donde cambia este proceso de proyección, y hace que normalmente este monto sea mayor. La suma de el resultado a la fecha, que es lo que se gastó, más lo que se prevé gastar, nos va a dar lo que se denomina el resultado a fin de obra, ¿no? El resultado a fin de obra responde a la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a terminar la obra en términos económicos? Y la siguiente pregunta con la que se contrasta es: ¿y con cuánto debimos de haber terminado la obra? Esa diferencia genera una brecha que lo vamos a dividir en función a lo que se denomina partidas de control, y dentro de las partidas de control, los principales rubros, mano de obra, materiales, equipos y subcontratos, determinar dónde y por qué varió. Hoy es presentar el esquema genérico y otra vez, bajo una metodología, desarrollar los diferentes aspectos que nos lleven a tener y a presentar el resultado a la fecha y el resultado a fin de la obra, ¿no? Otro problema que se suele presentar y que vamos a analizar durante el programa es cómo el margen que se entiende y en el tiempo se espera que sea constante, esto es lo esperado, pero el margen va bajando, ¿no? Y esta bajada, ¿no? A veces tiene una bajada más pronunciada.
puede darse el caso, y se ha visto en diferentes ROs o resultados operativos, también conocido como resultados económicos operativos, no se ha estado reportando adecuadamente las pérdidas y se ha estado subestimando en función a las proyecciones, y que a la larga al final se ajusta, faltando 2-3 meses, la caída es fuerte, porque ya se está acabando la plata. Quiere decir que antes no necesariamente se ha reportado bien las ganancias o las pérdidas, ¿no? Esto genera una gran caída, que es que ya tomar una decisión en los últimos 2 meses para pretender recuperar económicamente un proyecto, ya prácticamente estamos hablando pues de una falacia, ¿no? Pero si a mí me hubiesen reportado las caídas desde un inicio, es más probable tomar decisiones que vayan a tener un mejor efecto que a medida que vaya pasando el proyecto no se haga, ¿no? Y esto a veces se ve reflejado en alguna frase que alguna vez habremos escuchado en una obra, cuando un jefe de oficina técnica decía: aquí están los resultados y estamos saliendo mal. Y alguien, quizá un residente o un gerente de un proyecto, dice: no podemos presentar ese resultado porque se nos vienen encima, ¿no? Lo que decimos a veces y de manera coloquial es: nos levantan en peso, y no queremos eso. Mejor mejoremos un poquito esos números y ya el siguiente mes nos recuperamos. Eso es lo peor que nos puede suceder en una obra. Tenemos que ser totalmente transparentes en la presentación de la información y presentar lo que es, así sea doloroso. Lo más importante es cuidar el proyecto, para eso nos contratan, ¿no? Vamos a analizar con mucho más detalle este tema de la tendencia y cómo juega un rol muy importante, ¿no? En este caso, no es mi intención que lean esta gráfica, pero es un modelo de diagrama de flujo de cómo se puede desarrollar un resultado económico operativo, que dicho sea de paso, no necesariamente es similar a lo que realizan en diferentes empresas. Si nos ponemos a leer, efectivamente van a haber componentes que sí son similares, ¿no? Pero que en su conjunto tienen sus variaciones. ¿Esto por qué? Porque lo que les estoy presentando a continuación es el resultado de una metodología. Resultado de una metodología que puede servirnos como base para que en su organización, en su empresa, puedan variarlo, modificarlo, aumentarlo, disminuirlo, pero lo más importante, hacerlo propio. ¿Por qué es que no hay un solo libro que diga cómo debe de hacerse un control económico de proyectos? Porque esto es muy parecido a la forma como una familia lleva sus costos en la casa. Una familia, un esposo, una esposa, un hijo, 2, 3 hijos, ¿no? Alguien que está cuidando, de repente le tiene un alquiler, qué sé yo, ¿no? Determina cuánto va a ser en pasajes, cuánto en diversión, cuánto en ocio, cuánto en comidas, etc. Cada uno tiene su propia metodología. Seguramente habrá temas similares, pero el objetivo de todos es llegar a fin de mes y que más o menos alcance la plata, ¿no? En algunos casos. Entonces, lo mismo sucede en un proyecto, ¿no? El objetivo es llegar a fin de mes, a fin de obra, y que alcance la plata. Pero entonces debemos de trabajar con una metodología de control mensual que se va a poder desarrollar a lo largo del programa, ¿no? Entonces, esto se vería en este aspecto. Y en el tema de la mano de obra, cuidar mucho el tema de las curvas de rendimiento, de las principales partidas, que nos van a dar un indicador de si efectivamente la información de eficiencias, en este caso, debido al tema de los rendimientos, son los más adecuados, ¿no? En este caso, la línea verde es un rendimiento planeado de una actividad como el tarajeo de muros, y lo que está en azul es el rendimiento diario, ¿no? La relación entre el recurso, las horas hombre, y la producción que se da día a día,
y por eso es que se ve cierta variabilidad, picos arriba y picos abajo. Sin embargo, la línea que se encuentra en color rojo nos va a determinar el rendimiento acumulado. Este rendimiento acumulado es el que en una de las formas debería servir como valor para proyectar el resto de los tarajeos que faltan. No con el 1.1, que seguramente forma parte de nuestro análisis de precios unitarios, y que multiplicamos nuestro metrado por este valor y determinamos la cantidad de horas hombre planeadas, y luego nosotros con el saldo de avance que queda, que nos falte, multiplicarlo por 1.34. Esto hace que el valor de las horas hombre que se necesitan para culminar se incremente, y drásticamente. Esto es razonable porque es nuestro histórico, es la realidad. Esto ya es nuestra realidad, esto no es un planeamiento. El planeamiento fue en la parte inicial con el color verde, pero hoy, como les decía en láminas anteriores, tenemos que trabajar con una recomendación, el valor más conservador. Esto efectivamente nos va a generar horas hombre bastante más altas, y que las gerencias van a levantar la ceja para saber qué es lo que ha sucedido. Bueno, y tenemos que decirle la verdad. El tema de flujo, del tema del control de los materiales, vamos a entender mucho sobre el flujo de los mismos, ¿no? No se trata solamente de pedir, pues, no sé, desde escobas de baja policía hasta, pues, no sé, un grupo electrógeno, ¿no? Y en el intermedio todo lo que se pueda solicitar como material, sino es entender el flujo del material para poder comprender en qué procesos nuestros materiales, que son recursos, puedan llegar de manera oportuna según el planeamiento que se desarrolle, ¿no? Ahí nosotros vamos a ver esquemas desde el requerimiento, cotizaciones, comparativos, negociación, cronogramas de despachos, almacenamientos, distribución, etcétera, ¿no? Etcétera. Y también comprender cómo en obra se mueven se mueven los materiales generando unas estaciones, y estas estaciones luego pueden generar desperdicios, que es algo que se está empezando a tener mucho cuidado. Fíjense, yo les dejo como una tarea virtual que ustedes puedan averiguar en el enchape nada más. En realidad son 6 7, bueno, siempre son 6 y uno es un equipo, ¿no? Cemento, concreto, acero, unidades de albañilería, ¿no? Cerámicos en general, y bolsas de pegamento, ¿no? Y lo que son equipos de encofrado, si son alquilados, fíjense ustedes en sus análisis de precios unitarios cuánto es el porcentaje de desperdicio planificado, y compárenlo con cuánto fue finalmente. A medida que empezamos a construir proyectos más grandes, los porcentajes se están empezando a disparar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿En qué momento es que se están perdiendo se están generando estos desperdicios? Y hay desperdicios operativos, que es exclusivamente parte del proceso, y existen desperdicios de proceso, que es lo que no se está teniendo ubicado en parte, pero que a través de estudios se ha determinado de que efectivamente sí es, pero para eso yo tengo que demostrarlos con algunos ejemplos, ¿no? Al igual que en el caso del control de la mano de obra, también podemos hacer un control de los principales materiales, especialmente el que les he mostrado, y poder determinar si efectivamente estamos controlando los desperdicios o no. Y esto va a ser muy importante graficarlos, ¿no? Graficarlos. Finalmente, con el tema de los subcontratos y basados en el tema de la planificación que se pueda presentar en la obra,
no se preocupen, no es mi intención de que lean ahorita las letras de este gráfico, pero sí me interesa que vean que existe una distribución, donde lo que se encuentra en líneas rojas, no en filas color rojo, son los inicios de las actividades, y lo que se encuentra en las filas amarillas y verdes son los denominados lead times. Estos lead times nos permiten determinar cuánto es el tiempo mínimo que yo requiero para poder iniciar el proceso de licitación, cotización, compra o adquisición, y luego el proceso de fabricación, suministro o transporte hasta la llegada de la actividad. Esto nos va a ayudar un montón porque en función a estos inicios, no voy a empezar todo en un solo mes, ni tampoco en todo el proyecto, sino de manera programada, planificada, saber en qué momento y con qué tiempo desarrollar los concursos. Y también cuidar el flujo de caja, ya que en muchos de los casos se va a tener que realizar adelantos respectivos, ¿no? Entonces, desarrollar un poquito este esquema. Vamos a ver otros modelos de cronograma, de oficina técnica, en términos de costos, en términos de tiempos, en términos de información. Este es solamente un modelo muy interesante y que también se les va a poder compartir un formato que pueden ustedes adaptarlos a sus proyectos, ¿no? Y finalmente, al igual que en el caso del control económico de un proyecto, también la gestión de los subcontratos tiene toda una metodología que cada organización debe de realizarla en función a sus propias consideraciones, a cómo ellos manejan o desean manejarlo, ¿no? Vamos a desarrollar este diagrama de flujo, no se preocupen, no es mi intención que lean todas las gráficas, pero que sí vean pues que hay procesos que se encuentran en etapas de planificación, en el proceso de adjudicación de contratos, la administración del contrato y los cierres. Por el lado de columnas y por el lado de las filas, también sabemos que participa o debería de participar, especialmente en algunos contratos grandes, la oficina central, aspectos que corresponden netamente a la obra y aspectos que corresponden al postor y que luego se convierte en subcontratista, ¿no? Comprender cómo es el diagrama de flujo de la gestión de los subcontratos nos va a permitir tener mayor herramienta para poder hacer un seguimiento respectivo a los diferentes subcontratistas que vayamos a tener en la obra, ¿no? Otra vez, esto no es que sea la panacea del tema de la gestión de subcontratos, sino que al momento de desarrollarlo durante la sesión vamos a explicarles de qué se trata, de dónde vino, por qué se consideró, y en función a esa información esto se puede imprimir, llevarlo a su organización y empezar a descartar algunas actividades, aumentar unas, quitar, modificarlas, pero partir de una base. Eso sí es importante, partir de una base que nos permita luego mejorarlo y adaptarlo a nuestra organización. No va a haber uno fijo, es como si pretendiéramos que el manual de Graña o de COSAPI sirva para todos los proyectos. No va a ser así. Algunos elementos sí van a ser muy similares, pero en su conjunto como sistema no se puede hacer un control copy y un control V. Creo que de eso tenemos mucha experiencia que nos puedan brindar diferentes colegas que ya tienen algunos años en el rubro, ¿no? Y bien, esto es lo que queríamos un poquito presentarles como temas a desarrollar durante este programa. Invitarlos a que puedan ustedes participar, agradecerles a AB Escuela de la Construcción por la invitación y prestos a poder absolver cualquiera de sus consultas, y ya el área respectiva se encargará de poder transmitir una información y poder ayudarlos en las respuestas. Por mi parte, eso sería todo. Agradecerles por su tiempo, agradecerles por su participación y estaríamos en comunicación. Muchas gracias y que tengan un buen día. Cuídense.